Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Me permiten orar por esta parte. Vamos a decir al Padre Celestial: Padre bendito, trae, Señor, bendición de lo alto, Señor. Que tu palabra venga a ser efecto en nuestra vida, cada uno de los que necesitamos este mensaje hoy, Padre amado. En nombre de Jesús te pedimos que tú vengas, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos abra entendimiento espiritual para comprender, Señor, esta porción de tu palabra, y que sea el refrigerio para nuestras almas el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Pueden entrar, hermanos. Una porción de la palabra de Dios pequeña, 20 versículos. Pequeñito, ¿verdad? No hemos tenido estudio de 20 versículos. Sin embargo, 20 versículos con un extracto pequeño, sencillo pero claro. Amén. Esta parte es la parte final del capítulo 5. Y esta parte final del capítulo 5 es una parte que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se caracterizaba, o que más bien venía, como tú y como yo, provenía de un pueblo y de una cultura llena de idolatría. Esta iglesia era una iglesia que traía tradiciones en sus corazones. Una iglesia que se fundó en Asia, que la fundó el apóstol Pablo en Asia, una congregación pequeña quizás como esta, pero que después Dios alcanzó a muchos. Y dice la palabra de Dios que esta iglesia, cuando escuchó la palabra de Dios, muchos se arrepintieron. Ahí en este lugar donde fue dirigida esa carta, había un lugar en Asia llamado Éfeso. Y en ese lugar llamado Éfeso, la ciudad de Éfeso, existía una diosa, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba la diosa? La diosa se llamaba Diana. Es decir, esta iglesia es una característica de muchas personas, radicando incluso en Estados Unidos. Ciertamente uno puede ver aquí en Estados Unidos personas por las calles con los muñecos en los hombros. Me refiero a las procesiones. Porque no se puede, porque aquí no es tan fácil como en México, se les da la carnicera en una calle y hace su procesión. Aquí no, aquí hay leyes. Y aquí la gente mexicana viene a educarse. Hay quienes tenemos años y no nos hemos educado. Pero aquí las leyes son diferentes. En otras palabras, aparentemente se ve que no hay idolatría. Pero la gente en sus corazones es idólatra. Y hay iglesias cristianas o denominaciones que dicen ser cristianas que arrastran lo mismo que la iglesia de Éfeso. Me gustaría que me acompañaras, no pierdas el texto porque vamos a estar ahí, que me acompañaras al libro de los Hechos, capítulo 19, para que veas la característica de esa iglesia, que esa característica puede ser tu vida o la de muchos en este país. El libro de Hechos, capítulo 12, nos lo vamos a ver para que comprendamos la carta a los Efesios. Vamos a ver de dónde provenían estos hermanos cristianos que habían abrazado la fe cristiana, válgame la redundancia, que abrazaron la fe cristiana, de dónde provenían. ¿Tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que venía después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos,
Y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno que se llamaba Tirano, o llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Fíjense, aquí empieza la conversión de una iglesia que van a hacer. Aquí comienza la conversión de una iglesia que iban a ser llamada la iglesia de Éfeso. El versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hechos la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, sobre todo en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, fíjense, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, de la diosa que les acabo de mencionar. ¿Estamos en lo mismo? Hechos capítulo 19. Dijiste 12. Perdón. Yo estoy leyendo y no me dicen nada, perdón. Hechos capítulo 19, ya voy muy lejos. Vean el versículo 24. Hechos capítulo 19, perdón. Nosotros estábamos en el 12 y nos fuimos para atrás. Es Hechos capítulo 19. Cuando eso pase, alguien levante la mano para que no me vaya rápido, hermanos, ¿ok? Es Hechos capítulo 19, vamos en el versículo 24, de todo lo que acabo de leer está en la Biblia, ¿eh? Ya no lo vamos a regresar porque son muchos versículos, pero vamos a seguir el versículo 24, dice 19-24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, daba mucha, cuando dice no poca, significa que daba mucha ganancia a los artífices, a los fabricantes, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oíste de este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, fíjese, idólatras, como nuestro México, sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro y arrebatando a Gallo y a Aristarco y a macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. Pero también
algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Hasta ahí puedes verlo en casa. Solo quería que vieras un extracto de dónde surgió la iglesia de Éfeso. Y déjame decirte, hermano, que hoy Estados Unidos está sumergido en una iglesia similar. Una iglesia que proviene de una diosa llamada Guadalupana. Una diosa que también es negocio para todo el pueblo mexicano. Ustedes lo saben de sobra. En Éfeso se adoraba una diosa llamada Diana. Había un hombre llamado Demetrio que dijo: este es nuestro negocio. Pero en México tenemos un hombre llamado Norberto Rivera Carrera, o Carrera Rivera, Cabrera Rivera, perdón. Este hombre, para vergüenza de los mexicanos, que todavía creen en esa diosa, en esa deidad, en esa divinidad, hace ya varios años vendió la imagen de la Guadalupana a una empresa transnacional, una empresa transnacional de dinero, como Vigo, como una empresa como similar a esa. No te voy a decir el nombre, lo voy a decir después documentado. Vendió la imagen, los derechos, para que me entiendas, no la imagen en sí misma, sino los derechos. Es decir, de pronto se va a convertir en el negocio de la religión o el negocio de la transnacional, porque antes había personas, como aquí dice, los obreros que eran del mismo oficio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Demetrio, en el versículo 24, que acepta el precio de plata, no daba mucha ganancia a los que lo hacían, los fabricantes, a los cuales, reunidos con los obreros, o sea, con los que fabricaban del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y luego tenía miedo y dice: no sé que nuestro negocio, ¿verdad?, se venga para abajo. ¿Cierto? Ya lo leímos. Bien. Así como esta iglesia en Éfeso, que era una iglesia idólatra, que cuando recién se convirtió renunció a muchas cosas, y lo digo abiertamente, no lo digo para aventarle piedras a nadie, lo digo porque incluso yo estoy expuesto a que ustedes también me exhorten a mí. Amén, porque ese es el deber cristiano. Yo no vengo a la iglesia para en el púlpito para aventarle piedras a nadie, vengo a decirle lo que es de parte de Dios. Amén. Ni echarles indirectas, yo las digo directas. También vemos en la parte anterior, en el versículo número 19, 18 y 19, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea que había gente en Éfeso que tenían libros de magia, como hoy en día abundan los libros de magia y esoterismo. Había gente que estaba corrompida, que había idolatría en su corazón. No solamente libros, sino también muchas artefactos que eran propios para la magia. Y lo digo abiertamente porque muchos de nosotros, tenemos aquí un hermano, ustedes son testigos de él. Me da gusto mirarlo en la iglesia, y se lo dije muchas veces. Me da gusto y anhelamos que no solamente él, sino muchos más vengan a la iglesia, de los que ya no están con nosotros. Tenemos aquí al hermano Ismael, y ustedes saben que él no fueron 50,000 piezas de plata, fueron $4,000 en discos. Porque esa es la actitud que toma uno cuando uno se arrepiente. Porque esa es la actitud que toma uno cuando uno viene a Cristo. Cuando venimos a Cristo no nos importa toda la asquerosidad de basura que hemos traído toda nuestra vida. Cuando yo me convertí a Cristo no eran CDs, eran cassettes. Eran cassettes de cinta magnética. Ustedes los conocieron, porque estamos hablando de la misma era, de la misma época. Aunque yo me veía más viejito, pero somos de la misma. Eso sí, eso